a partir de la ecología del insecto, nosotros podemos estudiar su comportamiento. Les estaba platicando la otra vez de que, por ejemplo, así algo bien puntual y bien claro que nosotros podemos tomar como base es lo que hablábamos la otra vez de cómo la apicultura ha sido estudiada por el ser humano. Y si ustedes se dan cuenta, la apicultura ya es un área específica que estudia a una especie en forma muy particular. Y estamos hablando de la abeja, que es la apis mellifera. Les había platicado también de que de todos estos individuos que han evolucionado desde el punto de vista de insectos, es la abeja el insecto social junto con las hormigas y los zompopos y todos los que vienen siendo insectos sociales que están divididos en castas, los insectos que se creen que son los más evolucionados por la forma en la que se han organizado y han podido sobrevivir en los ecosistemas del mundo. Entonces la entomología la podemos dividir en función de la importancia que nosotros estamos evaluando. Si nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar a todos aquellos insectos que ocasionan un daño importante en los cultivos, nosotros le vamos a llamar entomología económica. Si por el contrario vamos a evaluar, por ejemplo, vamos a determinar el tiempo que un cadáver tiene de estar en el suelo o que una persona fue asesinada, podemos identificar a partir de la presencia de insectos que nosotros encontremos en ese cadáver el tiempo en el que esa persona fue asesinada. Entonces estamos hablando de la entomología forense. Porque inicialmente cuando la persona pues la acaban de matar a las pocas horas, pues ya empiezan a haber ciertos insectos alrededor, como hormigas, algunas moscas. Posteriormente, conforme van pasando las horas e incluso los días, ya podemos encontrar larvas, ya podemos encontrar pupas, y así los forenses pueden identificar el tiempo que tiene la persona de haber fallecido o que la han asesinado. Entonces la entomología forense también juega una parte importante dentro del estudio de los insectos de acuerdo a su ecología. También podemos encontrar que la entomología la podemos trabajar desde el punto de vista como una entomología general, que es más o menos lo que estamos haciendo acá. Estudiar a todos los insectos como un grupo que tienen características en común. Y así podríamos seguir hablando de la importancia de la entomología en el ser humano. Tiene también algunas connotaciones antropogénicas, o sea, quiere decir de que están ligadas directamente en cómo el ser humano ha ido evolucionando y cómo los insectos han sido parte fundamental también de la historia del ser humano. Bíblicamente hablando, podemos encontrar las famosas plagas que existieron en su momento, de las plagas de Egipto, cuando quería que el pueblo de Israel lo liberara ahí el faraón, y Moisés estaba liderando ahí una gesta para poder liberar al pueblo, y vino la plaga de langostas y todo lo demás. Entonces también tiene algunos tintes históricos que me permiten a mí identificar ese tipo de importancia de los insectos como tal. Hoy lo que vamos a hacer entonces es identificar la importancia ya un poco más extensa. Ya les hice ahorita un preámbulo de lo que vamos a ver. Algunos mecanismos de defensa. Ya vimos en su momento algunos que eran, por ejemplo, hablábamos del mimetismo y del camuflaje, ¿verdad? Donde decíamos que el mimetismo no es más que las características físicas que adquiere el insecto para poder pasar desapercibido con respecto a otro tipo de insectos que sí tienen alguna capacidad de defensa. Por ejemplo, algunas moscas tratan de imitar la apariencia física de algunas avispas, y de esta manera entonces nosotros podemos encontrar que existe un mimetismo. O sea, es la forma en que unos insectos replican la apariencia física de otros que sí tienen, que sí son venenosos o que sí son agresivos, y de esa manera pues podemos encontrar el mimetismo. También encontramos de que existe un tipo de mimetismo que en el caso de las mariposas, en las alas ustedes pueden ver algunas como especie de ojos, pero son manchas que adquieren la forma de ojos, y que si usted se queda viendo de repente parece la cara de un búho o de algún animal un poco más grande.
Entonces, las mariposas utilizan ese tipo de mimetismo para poder aparentar que son otra especie y por lo tanto ahuyentar a las presas, a los depredadores. Y del mismo modo, habíamos visto que existen algunos insectos como algunas mariposas que lo que hacen es desarrollar algún tipo de como antenas en la parte trasera, digamos, del insecto. Y de esa manera, si por ejemplo el depredador piensa que esa es la cabeza del insecto, porque el depredador usualmente va a tratar de atacar los puntos vitales del insecto y la cabeza es el objetivo principal. Si el insecto o la mariposa tiene un tipo como de estructuras parecidas a unas antenas atrás, puede simular o puede confundir al depredador de que ahí está la cabeza y cuando el depredador ataca, solo le quita una fracción de las alas, pero la mariposa puede volar. O sea, es un ataque no letal. O sea, son situaciones que los mismos insectos han ido evolucionando. Y por aparte tenemos el camuflaje, que es cuando el insecto adquiere los colores del ecosistema para pasar desapercibido. Entonces vamos a encontrar mimetismos y vamos a encontrar camuflaje, que son mecanismos de defensa que los insectos adquieren. También vimos que algunos insectos, usualmente en avispas, generalmente tratan diferentes especies, han evolucionado imitando el mismo color. De esa manera le advierten al depredador, por ejemplo, en el caso de las ranas o los sapos, cuando ven una avispita que es amarillo con negro, automáticamente ellos no la van a atacar porque saben que cuando se la coman les va a meter un aguijonazo y les va a causar dolor. Entonces, varias especies tratan la manera de tener un mismo patrón de coloración para indicarle a los depredadores que esos colores están asociados a peligro. En ranas es más común, pero estamos hablando de insectos, entonces las avispas tienen esas características. Y así podríamos seguir hablando un poquito más. Hoy en día los insectos siguen siendo la forma más abundante de vida animal. Se recuerdan que yo les decía que nos quedaba una gran cantidad, 2 millones de insectos, me parece que les decía en su momento, que podíamos nosotros tener si hiciéramos una distribución de los insectos entre la cantidad de seres humanos que habían. O sea, es una cantidad grande que hay, encontrándose distribuidos, ya habíamos dicho, en diferentes hábitats. Por ejemplo, hay 10 veces más especies de lepidópteros que todos los pájaros y mamíferos del mundo, solo de mariposas. O sea que si hiciéramos la comparación entre especies de mariposa versus especies de mamíferos y de aves juntas, podemos encontrar 10 veces más especies de mariposas que todos esos dos grupos de animales juntos. Entonces, esa es la importancia de la abundancia o de la riqueza que existe de individuos a nivel global de insectos en el mundo. Aunque déjenme decirles de que de manera silenciosa se ha estado observando que la parte el cambio climático está afectando directamente a la adaptación de los insectos. Permítame un momento, solo voy a aceptar aquí a una persona y ahorita vamos a continuar. Inge, disculpe, me voy a conectar a la PC porque mi teléfono se quedó sin carga. Entonces, entre unos 3 minutos, solo la voy a encender, 3 a 5. Bueno, entonces vamos a continuar. Pues. Les hablaba entonces por qué el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático en realidad? Es el aumento o la disminución de la temperatura promedio del planeta en términos generales. Existen algunas áreas que se están enfriando en el mundo más de lo normal. Y existen otras áreas que están calentándose más de lo usual. Resulta de que cuando hacemos el promedio global
de la cantidad de temperatura que disminuye y la cantidad que aumenta, se ha establecido que el planeta se está calentando más, o sea, en forma acumulada, que lo que se está enfriando. Entonces quiere decir que por eso se llama el cambio climático o el famoso calentamiento global, que está intrínsecamente relacionado con el cambio climático, y eso obedece a las formas en que el ser humano ha ido cambiando su estilo de vida. O sea, tiene connotaciones antropogénicas, o sea, tiene orígenes de hábitos, costumbres y estilos de vida del ser humano que están impactando directamente los recursos naturales del planeta. ¿A qué obedece eso? La tala inmoderada de árboles, la contaminación de los ríos, el uso excesivo de combustibles fósiles que hacen de que la emisión de gases a nivel global sea alta y ésta se acumule en la atmósfera y cree una especie de barrera que hace que los rayos solares penetren a la superficie, pero cuando esta superficie refleja cierta cantidad de rayos solares hacia el espacio, cuando van otra vez de regreso para el espacio, esa capa de smog que está en la parte alta de la atmósfera hace que regresen otra vez los rayos, creando un efecto tipo invernadero. De ahí que viene el famoso efecto invernadero que está asociado al cambio climático, al calentamiento global. Entonces crea una capa, ¿sí? Es como que si usted viniera y se encerrara en su vehículo. Y cuando usted está en el vehículo al mediodía y usted sube los vidrios, lo que está haciendo es de que ese calor que se está generando por convección, porque cuando el calor llega a la lámina del vehículo, por convección hace que se transfiera el calor hacia la parte interna del vehículo, pero al tener las ventanas cerradas, lo que hace es que el calor se acumula dentro del vehículo y no puede salir. Entonces, eso hace que aumente la temperatura adentro del vehículo. Más o menos así está ocurriendo con la contaminación del planeta, especialmente la emisión de gases. Entonces crea una especie como de burbuja de cristal gigante, si lo queremos llamar así de manera exagerada, y eso hace que se mantengan esas temperaturas altas adentro del planeta, pero es porque los rayos solares no vuelven a la atmósfera de manera completa. Aparte de eso, que la atmósfera, que es una barrera que impide que los UV, los rayos ultravioletas, lleguen directamente a la Tierra, pues se ha abierto algunos agujeros en ciertas partes del mundo y eso hace que no se filtren los rayos y que permita que ingresen más de lo normal. En fin, son varios factores que afectan eso. Pues resulta que, según los científicos, los animales que más están siendo afectados por ese cambio climático son los insectos. Los que manejan vehículos se han de recordar que si regresáramos unos 30 años atrás o 40 años el tiempo, cuando se manejaban vehículos, sus papás, ustedes pregúntenle, se recuerdan de que cuando manejaban el vidrio se llenaba de puntitos porque los insectos iban a chocar ahí. Ahora ya no ocurre eso de manera normal. ¿Por qué? Porque cada día hay menos insectos, el hábitat, todo el cambio climático, todos esos cambios abruptos que están ocurriendo de manera exponencial en el planeta, ha hecho que vaya reduciendo poco a poco ese crecimiento de insectos. Entonces, estamos observando que entonces se ha afectado de alguna manera esa situación. La diversidad de los insectos es muy amplia, que hay de 2 a 5 millones de especies, contrastando con los 8.500 especies de pájaros y las 4.500 especies de mamíferos. Ahí hay otra comparación, miren, para que tomemos idea de lo que es la importancia de los insectos y que pareciera que no, pero juegan un papel importante en los ecosistemas del planeta Tierra. Por ejemplo, hay un escarabajo, no sé si algunos los han visto, son unos escarabajitos negros que le llaman, voy a ver si les voy a compartir aquí.
Es este de acá. Ahorita les voy a compartir la pantalla mejor. Ahí está. No sé si están viendo ya la imagen de un escarabajo que les coloqué ahorita. Sí, sí se mira. Va, calidad. Ese, mire, ese se llama escarabajo pelotero y muchos lo han visto. Es un escarabajito que produce una alomona. ¿Se acuerdan de las alomonas, las cairomonas y las feromonas? Que son preguntas de examen. ¿Qué es una alomona? ¿Qué habíamos dicho? Son sustancias que los insectos producen para dar un olor y un sabor desagradable que ayuda a que el depredador no se lo coma. Este escarabajito, cuando usted lo agarra, va a sentir que suelta un olor feo. Está produciendo una alomona, es un mecanismo de defensa del insecto. Entonces, estos insectos peloteros, que ustedes todos lo hemos visto en algún momento, juegan un papel fundamental en hacer las bolitas de estiércol e incorporarlas al suelo. Eso que están viendo ustedes ahí es un insecto y le vamos a decir que es un coprófago. ¿Por qué razón? Porque se alimenta directamente de estiércol. A eso se llama un insecto coprófago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de insectos coprófagos, estamos hablando de insectos que se alimentan de estiércol. Y resulta de que este animalito de acá es uno de los principales actores en incorporar materia orgánica en los suelos agrícolas. ¿Y qué es lo que pasa? Si este insecto dejara de existir, el daño que se le haría a la fertilidad del suelo sería tan grande porque ellos son los principales, de las principales especies de incorporación de materia orgánica al suelo de manera natural. A eso se refiere entonces cuando nosotros estamos hablando de insectos benéficos hacia el ser humano. Hablando muy directamente de la parte de los coprófagos como tal. Entonces, vamos a regresar acá. Entonces, esa sería la importancia fundamental del insecto de los coprófagos, ¿verdad? Este de acá. La incorporación de materia orgánica en el suelo. ¿Sí? Hace la bolita de estiércol y lo entierra al suelo porque es su forma de alimentar. Es como un perrito, digamos, que entierra su alimento. Lo mismo hace este insecto. Hace la bolita de estiércol y la entierra y es uno de los principales actores en la fertilidad del suelo. Es una de las especies que tiene una importancia económica grande desde el punto de vista de fertilidad de suelos. Entonces, se calcula que existen alrededor de 200,000 individuos de la clase insecta. No los insectos que dice Vegeta, sino son otros, ¿verdad? Por cada ser humano. Lo que definitivamente lo convierte en las especies predominantes del planeta. Acá hay una pequeña comparación, ¿sí? Insectos saprófagos y depredadores, la cantidad que existen de otros invertebrados, la cantidad de especies de protozoos, de vertebrados, de plantas, de insectos fitófagos. Los insectos fitófagos son aquellos que se alimentan de las plantas, a eso se llaman insectos fitófagos. Y los coprófagos, y los saprófagos son aquellos que obtienen el alimento de animales en descomposición o de materia orgánica, sería básicamente los saprófagos. Y los coprófagos se alimentan de estiércol. Recuerden que esas van a ser preguntas claves de examen, ¿verdad? Para el estudio de los insectos, el hombre ha creado una ciencia que se llama entomología, que es la que ya hemos visto y ya hemos mencionado 1,000,000 de veces aquí, ¿verdad? Aproximadamente existen 350,000 especies de coleópteros, que dentro de los coleópteros vamos a hablar de los ronrones, todos los escarabajos, las mariquitas, las tortuguillas, ahí vamos a encontrar todos estos insectos, son coleópteros. Hay más o menos 120,000 especies de lepidópteros, que ahí están las mariposas y las que son de hábitos diurnos, y las polillas que son de hábitos nocturnos. 120,000 especies aproximadamente de dípteros, ahí están las moscas y los mosquitos principalmente,
82,000 especies de hemípteros. Ahí están las chinches, están los pulgones, están las chicharras, está la mosca blanca. Hay 110,000 especies de himenópteros, que son valores aproximados, ¿verdad? No todas están identificadas, pero sí son valores que los entomólogos han ido dando de manera aproximada, porque resulta que no todas las especies han sido identificadas. Entonces, son valores así muy próximos. Ortópteros, que son saltamontes y grillos, y hay aproximadamente, imagínense, 5,000 especies de odonatas. Estamos hablando de libélulas y los famosos chapuletes o caballitos del diablo, ¿verdad? Que les mencionaba la otra vez cuando vimos las claves. ¿Se recuerdan que les dimos un libro con las claves y de identificación de insectos? Bueno, ahí a ustedes vieron que había una buena cantidad de insectos. Como polinizadores son muy buenos. Las abejas, ahí las volvemos a mencionar. Los como comestibles también tienen una importancia grande. Fíjense que salió un estudio que decía que la proteína del futuro, a cómo van las cosas, porque hay un crecimiento humano más grande. Hasta sacaron un estudio que para el año 2025 íbamos a hacer 22 millones de chapines. Entonces el crecimiento de la población mundial va todavía más acelerado de lo estimado. La cantidad de áreas que se están utilizando para urbanizaciones, vivienda, lotificaciones y para objetivos habitacionales principalmente también está creciendo, y eso le va quitando espacio a las áreas de producción agrícola y pecuaria. Entonces el estudio, no el estudio, sino que ahí el reportaje decía de que la proteína del futuro ya no iba a venir de la proteína animal, de pollo, pescado, carne de cerdo, carne de res, que las carnes son las principales fuentes de proteína del ser humano, ya no iba a venir ahí, sino iba a provenir de los insectos. De ahí va a venir la proteína. Entonces, ahí está la importancia de los insectos. En México es muy común que se coman los famosos chapulines, aquella foto que les mostré la otra vez cuando les decía identifiquen el insecto. Esos chapulines allá en México se los comen rostizados, tostados, asados, no sé cómo pero ahí en mole, el mexicano le buscan tacos. Así es. Entonces, como esos insectos, hay gente que yo he comido los famosos sonpopos de mayo, que ya ni son de mayo y que ya ni se miran tan común porque hemos disturbado tanto el hábitat del sonpopo de mayo que ahora pues con el cambio climático hasta se pierde, aparecen en junio, aparecen en abril, porque ya esos cambios, muchos de los insectos tienen su ciclo de vida asociado a la presencia de lluvias y a las temperaturas. Y así como a veces que ocurre de que de repente hay frío en el verano y hay calor en el invierno, las canículas y demás, entonces todo eso hace que el reloj biológico del insecto se pierda, y por lo tanto el insecto pierde el momento en el que tiene que aparearse, ¿va? Porque bajo ciertas condiciones se aparean. Y lo mismo ocurre con el sonpopo de mayo. Entonces también es utilizado como insectos comestibles principalmente, ¿verdad? Vamos a agregar a Víctor González por 8ª ocasión. Ahí está. Pero también se debe considerar su presencia como plagas agrícolas o forestales. Menos del 1% de los insectos son considerados como plaga. Es una característica que nosotros debemos de tomar en cuenta. No todos los insectos son plagas, es una cantidad pequeña de insectos, pero con esa cantidad pequeña existe la carrera de ingeniero agrónomo, y por eso es de que la venta de insecticidas se dispara, ¿verdad? Y muchos dependen directamente de esa industria porque son insectos con hábitos muy agresivos que, si no se controlan, pueden disminuir considerablemente la productividad mermar la productividad o la capacidad productiva de un cultivo. Entonces, algunos son utilizados como artesanías, algunos las utilizan de repente ahí como adornos para aretes, para bisutería, o que el insecto que va metido en una gota de ámbar cristalizada y todo lo demás. Bueno, ahí va la parte de artesanía. Algunos son depredadores, otros son parasitoides, otros son utilizados en el control biológico.
Les hablaba la otra vez de la mosca del Mediterráneo, que ahí nos hacía la pregunta, que lo que hacían ellos era de que, ya vieron que la hembra solo se aparea una vez en su vida. Entonces, a través de radiación, lo que hacían era esterilizar a los machos en laboratorio. Los metían en una bolsita y liberan los machos. Entonces los machos cuando se aparean con la hembra, pues la hembra si se apareó con un macho estéril y como solo se aparea una vez en su vida, lo que están haciendo ellos es cortar la descendencia de esa hembra, porque solo esa hembra puede llegar a dar origen a 1000 individuos nuevos. Entonces, por cada hembra que ellos estaban permitiendo que se apareara con un estéril, están evitando que hayan entre 1000 a 1500 frutos con problemas de gusanos. Entonces, esa es la importancia de proyectos como Moscamed, ¿verdad? De ahí surgieron mitos alrededor de que eran peligrosos, de que mataban, de que tenía veneno, de que las cosechas se morían cuando la avioneta pasaba de Moscamed y hicieron quemar las avionetas y atrapaban a los colaboradores de Moscamed en las fincas, en fin, se volvió un problema por la desinformación que había del proyecto. Entonces empezaron con la famosa divulgación del programa de Moscamed y fueron asociando otros proyectos ahí de beneficio a la población para suavizar un poquito esa percepción que se tenía del proyecto. Entonces se ha ido buscando a través de la ecología del insecto encontrar puntos débiles para que se puedan trabajar de forma conjunta. Así como ese insecto que aparece ahí, mire, como un arete podría ser, no, la verdad no sé cómo sería ese, pero me pareció curioso esa imagen de ahí. Vamos por la 9ª mes por Víctor Godínez, ahí está. Incluidos el ser humano, dice, ¿verdad? Importancia de los insectos que vamos a encontrar en la alimentación. A esta se le llama entomofagia, que fagos quiere decir alimento, ¿verdad? Y entos, que quiere decir insectos. Entonces, la alimentación de insectos es la famosa entomofagia, que es el consumo de insectos que ocurre en muchos grupos de humanos alrededor del mundo. Así como los famosos, ¿cómo se llaman esas personas veganos, que solo comen, que no comen nada de carne? Pues bueno, lo mismo ocurre aquí con estos entomofagia, ¿verdad? Pero nadie va a tener una dieta estricta de insectos porque son muy buenos para aportar proteínas, pero no van a aportar carbohidratos, ni minerales, ni vitaminas que proveen otras frutas u otros alimentos. Por eso es de que una dieta balanceada debe de incluir dentro de todas sus gama dentro de toda la gama de ofertas de alimento, debe de ir también los insectos, porque algo nos pueden proveer también que no nos dan otros alimentos. Por ejemplo, los aborígenes australianos consumen unas orugas de un lepidóptero que es noctuide, o sea, que es de hábito nocturno, que es de la familia Noctidae, de Agrotis infusa, que son como un tipo de larva ahí que lo que hacen es comérselos, de esa es su dieta principal, o sea, comen otras cosas, pero principalmente se comen esas orugas, esas larvas. En Ecuador, por ejemplo, las larvas del Rhynchophorus. El Rhynchophorus es aquel picudo que vamos a encontrar en la palma africana. O también hay en banano, ha aparecido. Así es ese que se comen estos en Ecuador. Es de la familia Curculionidae. Aunque en nuestra sociedad no parezca raro que alguien pueda comer insectos, pueden que en el futuro esto no sea tan raro y pase a formar parte de la dieta humana, lo que les decía, ¿verdad? Por la cuestión de que ya no hay tanto espacio para producción de animales. Entonces, lo que están viendo es de que van a producir insectos. Otro insecto de importancia económica y con connotaciones antropogénicas que les decía yo que han influido directamente en el ser humano es el famoso gusano de seda. Ya vieron que hasta había una ruta, la famosa ruta de seda, que fue la principal ruta de los comerciantes del oriente, principalmente de China,
que las famosas telas que se originaban de seda, de ese gusanito, que eran telas muy codiciadas en todo el mundo, eran transportadas desde Asia hasta el resto de Europa y del norte de África y de los países más importantes, y crearon una ruta porque por ahí se transportaban todos los barcos, porque antes ese era el medio de transporte común. Se transportaban en todos los océanos ahí del mar Mediterráneo, el Caspio y el mar todo este del norte de África y todas esas rutas de ahí. Entonces se formó la famosa ruta de seda, que era donde se transportaban pólvora y otro tipo de cuestiones ahí de especias y un montón de cosas, pero la seda era la importante en ese momento. Y la famosa peste bubónica se diseminó en la famosa ruta de seda. Entonces ya vieron que la peste bubónica era transmitida por una pulga que vivían en las ratas. Entonces las ratas, como convivían en los barcos con las personas, los mismos barcos de la ruta de seda fueron diseminando ahí la enfermedad de la peste bubónica. Entonces, la garrapata viene siendo otro insecto. Entonces, ahí ustedes pueden observar entonces que viene siendo importante cómo ha ido el insecto formando parte fundamental de la transformación del ser humano, porque a partir de la peste bubónica, que se murió 1 de cada 3 personas, imagínense cuánta fue la mortandad que existió en Europa y en muchos países de Oriente, del lejano Oriente, que al final de cuentas hicieron modificaciones importantes en la sociedad del ser humano, ¿verdad? Entonces, son cuestiones ahí que van ocurriendo. Vamos por la número 10. Muy bien. ¿Me ayudan ustedes a llevar la cuenta, amigos? Nah, es una broma. Sin embargo, muchos frutales como los cítricos, los aguacates, las papayas y otros cultivos como las cucurbitáceas, cuando hablamos de cucurbitáceas estamos hablando de melón, sandía, ¿verdad? Y el tabaco dependen de los insectos para su polinización, e incluso las plantas silvestres. Y eso es importante. Fíjense que solamente en el caso de sandía puede aumentar 3 veces el rendimiento de una hectárea. Si una hectárea, por ejemplo, le está dando 10 metros cúbicos de sandía, usted puede obtener hasta 30 si usted le mete polinizadores. ¿Por qué razón? Porque existe, y aquí viene otra pregunta de examen, ¿cómo se llama la polinización que se da a través de insectos? Y es la polinización entomófila, así se llama, entomófila, que es la polinización que se da por insectos. Existe otra polinización que se da a través del viento, que es la anemófila. Y la entomófila es la que se da a través de los insectos. Entonces, la sandía, por ejemplo, produce flores masculinas y flores femeninas, que no necesariamente están en la misma planta, pueden estar en plantas diferentes. Entonces, la flor masculina produce el polen y la flor femenina tiene los óvulos que se van a convertir en fruto. Entonces, yo necesito que el polen de la masculina se vaya hacia la flor femenina para que polinice a la femenina y me origine una sandía. Y resulta de que los insectos, en el caso de las abejitas, como usted mira ahí, y no solamente la abejita, existen otros tipos de insectos que visitan a las flores, que van a ser los transportadores más eficientes de polen de la flor masculina a la flor femenina. El viento también lo hace, pero es más efectiva esta polinización entomófila, porque de esa manera, pues, está garantizado que la, 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 la abejita va a visitar a flores masculinas y femeninas por igual. Entonces, va a ser nuestro emisor del amor, ¿verdad? Las que va a ir fecundando a cada una de las flores que hay en un cultivo. Entonces, en cultivos en donde tenemos flores de diferentes sexos, o sea, no hermafroditas, sino
flores de diferente sexo que están en diferentes partes de la planta o que incluso que están en plantas distintas. La polinización de los insectos es clave, es fundamental para aumentar la productividad. Insectos o cultivos que no necesitan polinización de cruzada o polinización por insectos o por viento o por agua, ¿verdad? Podría ser el maíz, que ellos sí tienen la famosa autopolinización, que donde se forma la mazorca, ese como pelito que saca la mazorca, pues vienen siendo los pistilos, que son los receptores del polen, y la panícula, que es la parte de arriba, la inflorescencia de arriba del maíz, pues vienen siendo las flores masculinas. Entonces, la flor por eso está arriba, porque cuando por efecto de la gravedad cae el polen, pues básicamente va a polinizar en donde va la mazorca. Y el llenado de frutos depende directamente de la polinización. Pero eso es una autopolinización, ahí no necesitamos los insectos, ellos mismos se autopolinizan los cultivos porque tienen los dos sexos en la misma planta y están colocadas el masculino arriba y el femenino abajo, y ahí se garantiza una polinización. Lo mismo ocurre con el arroz, lo mismo ocurre con el sorgo, que son de autopolinización. Los cereales, en términos generales, son de autopolinización. Pero en el caso de los frutales, en el caso de las hortalizas, ahí sí vamos a necesitar a estos amigos para que puedan hacer la polinización como tal. Ahí estamos hablando de diferentes insectos, vean, no solamente la abejita, sino vamos a encontrar algunos abejorros, vamos a encontrar algunos coleópteros como estos que aparecen aquí abajo, que son amigos que van a visitar las flores y que van a aumentar las productividades como tal. También vamos a ver que aquí está, miren, no era una garrapata, les dije yo, es una pulga. Es una pulga la que tenían esas ratas. Y cuando la pulga le picaba ahí bueno, en realidad el término picar está mal dicho porque las pulgas no tienen pico, ¿eh? Cuando la pulga venía y que son insectos hematófagos, para que los tomemos en cuenta, miren, hematófagos porque se alimentan de la sangre y esa es su fuente principal de alimento, como en el caso de los zancudos, que son zancudos hematófagos, ¿verdad? O sea, de hábitos hematófagos. Ya les decía que hace rato les decía, fagos era alimento, digerir, y aquí en este caso de hemato, que viene de sangre, ¿verdad? Entonces los hematófagos se alimentan de sangre. La enfermedad del mal de Chagas, que es una chinche que no es directamente la chinche, sino es un protozoo que tiene esa chinche que ocasiona el famoso mal de Chagas. ¿Y qué es el mal el mal de Chagas? Pues la chinche que aparece aquí abajo, mire, esta que usted está viendo aquí abajo, esa cuando viene y vamos a llamarle así, va, y pica al ser humano, crea algunos daños como los que está viendo usted con crecimiento del ojo, pero el daño más importante que causa es el endurecimiento del miocardio, o sea, de una de las paredes que recubre el corazón. Entonces, el corazón le cuesta ya bombear, llega un momento que el ser humano muere de un paro respiratorio porque se endurece la parte muscular, digamos, del corazón. Entonces, ese es uno de los daños que causa la muerte del mal de Chagas, y no es una muerte inmediata. Estamos hablando que pueden pasar hasta 10 años que se puede manifestar ese problema en una persona. Y la cuestión de la malaria, aquí pueden entrar el dengue, el chikungunya, Zika, que son enfermedades transmitidas por insectos, por ese amiguito que está aquí a la esquina inferior derecha, a veces zancudo, y que solamente en África, que es donde afecta de manera más dura la enfermedad de malaria. Solamente ahí mueren más de 1 millón de personas en África. Miren, mata más la malaria que el COVID, pero ahí le andan haciendo la parranda al COVID, ¿verdad? Pero hay que cuidarse también, ¿verdad?
las famosas plagas agrícolas. ¿Se acuerdan que había una gran bulla que la plaga que iba a afectar los cultivos y que no sé qué tanta cosa? Pues básicamente es otra de la importancia económica que hay de las plagas, ¿verdad? Por eso les coloqué aquí Guatemala 2020. Ya hablamos de los mecanismos de defensa. No les he mencionado, pero fíjense que algunos picudos, por ejemplo, en el caso de los famosos picudo del banano o el Rhynchophorus palmarum, que es el que les estaba hablando, que es otro picudo parecido que afecta a palma también. Hay el picudo de banano y afecta a la palma. Los famosos gorgojitos, todos esos son de la familia Curculionidae, son escarabajos. Cuando usted los agarra, cuando usted los toca, esos insectos se ponen con las patas para arriba y lo que hacen es fingir la muerte. Ese es otro mecanismo de defensa. Es otro mecanismo de defensa de los insectos. Es una táctica de supervivencia que es bastante común en invertebrados. Algunas hormigas, algunos escarabajos, y lo hacen estos insectos, los Curculionidae, que lo que hacen es fingir la muerte para que ya no se los coma o para pasar desapercibidos. Y hay una araña que también utiliza esta estrategia como conducta sexual. Por ejemplo, durante el cortejo, el macho de la araña ladrona, se llama esa araña, ofrece a la hembra un insecto envuelto en seda, ¿verdad? Entonces, son situaciones que pueden existir y que ocurren que en realidad de manera técnica, es que usted no puede decir, es que los insectos fingen su muerte, no, también tiene un concepto técnico. Y uno de los conceptos técnicos que se utilizan es la tanatosis, así se llama. Tanatosis, que es un comportamiento mediante el cual algunos animales simulan estar muertos. Es una forma de engaño a los depredadores y es un mecanismo de defensa o como una forma de mimetismo y ocurre en una gran cantidad de insectos. Pero así se llama, tanatosis o tanatosis. Así se llama ese mecanismo que emplean los insectos. Algunas ranas lo hacen, no es propio de los insectos, pero sí hay especies que lo van a realizar. Varios insectos desarrollan medios de defensa contra enemigos naturales. El ovipositor de abejas y avispas que fue transformado en un aguijón. Evolucionaron las abejitas para hacer eso. Camuflajes y mimetismo, ya lo vimos la vez pasada hasta con videos. Algunos producen productos químicos repelentes, que ya habíamos visto que son las famosas alomonas. Hay algunas chinches que lo hacen, de la familia Pentatomidae principalmente. Una de las chinches que lo hace comúnmente son las famosas chinches que son de color verde. Ese es un pentatómido, que lo que hacen es liberar ese olor. O algunas hormigas, por eso es de la familia las Formicidae. Ahí están las hormigas y los zompopos. Que de repente, no sé si a veces le ha pasado que usted siente como que le orinó un animalito. En realidad son las hormigas que sueltan una especie de repelente que pareciera que fuera como una orina, que lo que hace es crear una sensación desagradable al depredador para que ya no se las coma. Por ejemplo, las hormigas pueden levantar objetos que tienen hasta 800 veces su peso. Es otra forma de una fuerza descomunal. Para hacer, mira, aquí es para hacer una comparación práctica, es una analogía ahí que no se puede llevar a la práctica, pero para que si el equivalente a lo de la fuerza de las hormigas
es de que un ser humano tendría la capacidad de levantar 60 toneladas de peso. O que un elefante puede levantar un edificio que tiene 800 veces su peso. Eso quiere decir la capacidad que tiene la hormiga de levantar. Por ejemplo, la forma de percepción de los insectos, principalmente asociados por la vista. Miren cómo es la vista de una abeja como esa que usted está viendo ahí, donde usted puede observar que, a diferencia del ser humano, esta tiene una vista periférica más amplia, y eso le permite poder volar de mejor manera, de mayor forma. Y, por ejemplo, esta mosquita, por eso, aunque la mosquita usted la esté viendo, piensa que la va a agarrar por la espalda, dijera aquel, cuando usted se está acercando y la quiere agarrar, la mosquita va a volar luego, porque tiene una visión más periférica, más amplia, y por esa razón puede volar mejor y pueden tener mejores reflejos. Otro mecanismo de defensa que han desarrollado los insectos. Según la función que ocupan en el ecosistema, los podemos dividir en consumidores primarios, secundarios, o ya pueden estar como ya en la cadena de descomposición, que ya no van a estar actuando directamente en la descomposición de los animales o de las plantas, sino los vamos a encontrar ya en la última fase, donde ya están en el proceso de descomposición. Entonces quiere decir que los insectos están en todos los ciclos ecológicos de un ecosistema. Entonces están en todos los niveles de la pirámide de consumidores, desde consumidores primarios hasta consumidores de la cadena de descomposición. De acuerdo al tipo de alimento, se pueden agrupar en varias categorías. Pueden ser fitófagos, y ahí vamos a encontrar algunos que comen hojas, como los saltamontes, otros que son aradores de hojas, que lo que hacen es como cortarlas, como las famosas moscas. Otros son taladores de tallos y de hojas, que lo que hacen es formar galerías y crear perforaciones en hojas, y podemos hablar de los cerambícides, son algunos escarabajos. Otros comen raíces, como algunos escarabajos, o en etapas inmaduras de los insectos, como los gusanos. Otros producen algunas agallas, o más que agallas, son como una especie de tumor que le producen en las raíces a las plantas. Ahí vamos a encontrar estos insectos que se llaman cínipes. Algunos son succionadores, que sí se alimentan directamente como fitófagos, ¿verdad?, de la savia de las plantas. Ahí vamos a encontrar los pulgones o áfidos. Algunos psicadélicos, como unas chicharritas, que están directamente ahí succionando la savia. Los zoófagos se nutren de animales vivos. Ahí vamos a encontrar a los parásitos, que viven a expensas de otros animales, como estas avispitas que ustedes están viendo acá, que lo que hacen es ovipositar los huevecillos, que los utilizamos como parasitoides. Miren, que si esta abejita, o esta avispa, perdón, parasita a un pulgón como el que estamos viendo en la imagen, esto es benéfico, porque este insecto no se va a alimentar de la planta, pero sí me va a eliminar a este insecto que sí se está alimentando de la planta. Entonces ahí viene la importancia fundamental de este tipo de situaciones. Entonces, los parásitos viven a expensas de otros animales, son zoófagos, porque el animal todavía está vivo y se lo están comiendo. Viven sobre otros insectos, así como este ejemplo de acá, miren, esta es una especie de escama. Miren, está llena la oruga de escamas, y ahí se están alimentando de esta pobre oruga. Algunos son depredadores que buscan y matan a la presa, como el caso de la mantis religiosa, que incluso en su apareamiento la hembra le termina arrancando la cabeza al macho, ¿va? Entonces son animales tan agresivos que su propia pareja sexual también se la terminan devorando. Y otros son comedores que comen sangre, ¿verdad?, que son los hematófagos, que ya habíamos hablado, de los famosos culícides, que son los mosquitos o estos que aparecen acá, miren, como las famosas zancudos.
los saprófagos, que son los que se alimentan directamente de material en descomposición, ya lo habíamos mencionado. Vamos a encontrar las cucarachas, por ejemplo, que esas comen de todo. Algunos son insectos carroñeros, como estos cerambícidos que están observando ustedes aquí abajo. Algunos comen humos, como esto que es un tisanóptero. Algunos son que comen tejidos vegetales muertos, como maderas. Aquí vamos a encontrar a las termitas. Y otros que van a comer estiércol, que es el amigo que ya les habíamos mencionado, que es un coprófago, que se alimenta de estiércol. Y que así vamos a encontrar insectos que tienen diferentes hábitos alimenticios. Algunos perjuicios que vamos a encontrar directamente es de que los insectos fitófagos pueden causar daños alimentándose de varias maneras y vamos a encontrar una defoliación directa. Ahí vamos, los animales como los zompopos y las hormigas que tienen hábitos nocturnos, que lo que hacen es sí en la noche ir a cortar todas las hojitas, pero no porque esos insectos se coman a las hojas, sino que lo que hacen es agarran la hoja, se la llevan a su nido y sobre esa hoja cultivan un hongo que es el que se comen ellas. Y resulta que esos hongos crecen en el follaje de solamente en las hojas de las plantas. Entonces, por eso es que cortan los pedacitos de hoja y las hormigas se la llevan. No es para que ellos comen hojas, no, sino es un hongo que cultivan sobre esas hojas cortadas, que ahí crece, ¿verdad? Es el medio de cultivo. Y pues ahí es en donde las hormiguitas se comen ese hongo, ¿verdad? Otros causan destrucción a los tejidos como yemas, puntos de crecimiento. Lo podemos encontrar en el famoso gusano cogollero, en el Spodoptera frugiperda, el gusano cogollero en maíz. Ahí vamos a encontrarlo. Roberto Fuentes dice, segunda vez, Roberto. Gusanos cogolleros, entonces, que van a encontrar que se comen la parte del crecimiento de la planta, y al comerse el crecimiento de la planta, ahí se acabó la planta, ¿verdad? No va a seguir creciendo. Entonces, de ahí para adentro empiezan a comérselos hasta llegar a causar un daño ya irreversible en la planta y esa muere. Hay otros que causan agallas, que es lo que decían, como una especie de tumores. Algunos tienen daños directos, otros transmiten patógenos o transmiten enfermedades. Y principalmente eso es. Y bueno, se acabó la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien tiene algún comentario de la clase del día de hoy. Está Cristian, está Edson, Javier, Matul, José López, Kevin, Miguel López, Roberto, Sergio, y también estaba Víctor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 10 participantes en total. Yo quisiera hacerles la pregunta, ¿verdad? Si podemos entonces tener algunas dudas con lo que hemos visto hasta el día de hoy. Vamos a ver si consigo acá mecanismo de defensa de los insectos. Miren, esto de acá, el internet es una herramienta maravillosa, ¿verdad? De que me permite a mí buscar información y algunos dicen que vuelve más huevón a las personas, pero no es tanto así, ¿verdad? Sino que... Y a los formicidae, o sea, es porque producen el ácido fórmico, así se llama en el caso de las hormigas. El ácido fórmico es lo que producen, que no sé si usted a veces ha visto que le camina, hay unas hormigas bien pequeñitas, de repente algunos lo han visto, que son bien chiquititas. Esas no tienen un aparato bucal grande como los arrancatajos o como los zompopos, que le van a ocasionar un daño físico a la persona. Entonces, fíjense que estos insectos evolucionaron para hacer una especie como de orina. Es una alomona, ¿eh? Es ácido fórmico. Entonces, de repente usted ve que le camina una como hormiguita y siente que le quema la piel. En realidad está produciendo ácido fórmico. Es un tipo de hormiguita. Entonces, eso es, por eso viene la familia Formicidae.
ahorita que me estaba acordando yo de esa situación. Son detalles, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo es que esto de la entomología son animales bien curiosos y hay gente que saca maestrías o doctorados en entomología y que saca su maestría en entomología y su doctorado en entomología de fitófagos, o ya son más específicos todavía, ¿verdad? Entonces, existe todavía esa carrera. Vamos a ver este video, ojalá sea interesante. No sé si se escucha el sonido del... Yo creo que no se escucha, ¿o sí? No, no se escucha el del No, video. no se escucha. No se escucha, espérame. Permítame, pues, compartir el sonido de la PC. Aquí, escritorio. Ahora sí. Sí. Ahí está, miren. ¿Qué es lo que hizo el insecto ahí? Producir una sustancia que lo que hace es producir una sustancia que ocasiona un sabor indeseable y el depredador en este caso lo que hace es escupir o sacarlo. Entonces es lo que les decía la otra vez, un mecanismo de defensa propia del insecto. O como el primero de aquí, miren. Vean. Lo intenta atrapar y suelta una sustancia que, miren, una especie como de ácido. Ahí produjo una sustancia, una lomona, ¿verdad? Ahí está, el ácido fórmico, que es lo que les decía, miren. O sea, ganado ahí. Pareciera que no, pero sí es, ya a nivel, miren, ya con una cámara ahí, con una alta resolución, se puede observar cómo es que producen algunas hormigas, no todas, ¿verdad? Pero algunas hormigas, sí. Entonces ya sabe, la próxima vez que se acerque y usted sienta que algo le está irritando, es posiblemente que sea eso. Miren, hay algunos que crean algún mimetismo, como este insecto, que es un insecto hoja, una especie de mantis, que imita a un escorpión. Entonces ya los depredadores dicen, ¿hasta dónde es un escorpión verde? ¿Va? Entonces ya con eso ya no se le van a acercar. Entonces aquí hay otro, miren, los 8 métodos más de defensa más increíbles. Primero, pues vamos a observar que pueden ustedes descargar esta aplicación para jugar cuando está aburrida la clase de entomología. Bueno, así seguimos. Full tops. Ah, pero es de los animales. No, no lo vamos a ver. Yo pensé que era de insectos. Ay, me va a hablar de otros animales, nada que ver con los insectos. Vamos a ver si encontramos otro video chilero. Sí, yo tengo una duda. Ajá, dígame. Por ejemplo, cuando el animal es venenoso, sí, por ejemplo, las ranas de colores, usted ya las ha visto, Sí, 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 son y, venenosas. y tratan de comerse a un insecto. Ese tipo de defensa que tiene el insecto le afectará porque el cuerpo de la rana es sumamente muy tóxico. Entonces, ahí hay un pleito o sea, de tóxicos entre ambas partes. Entonces, ahí entre quienes sufriría la rana venenosa sobre la defensa de este insecto. O le daría igual, porque como él es supuestamente inmune. Sí, pues, no, lo que yo pensaría aquí es de que el insecto produce la sustancia, que sería una sustancia desagradable, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es de que no, la sustancia que el insecto produce no es venenosa, sino solo es desagradable. Y eso hace que la rana lo escupa. En el caso del veneno de las ranas, así en general,
está asociado, me parece, en el torrente sanguíneo. Entonces ahí sí que el insecto, como no está en contacto directo, sino que está ahí, a veces, incluso fíjense de que están algún tipo como de poros, que es donde saca algunas ranas la toxicidad, ahí está presente en la piel del animal. Entonces ahí el insecto no está directamente en contacto con el veneno, entonces no debería morirse, ¿verdad? Así sería la cosa. Vamos a ver este otro video. Dice el mecanismo de defensa de Phytophis rufins. Es este de aquí, miren este, con las antenas largas. No sé si se han dado cuenta, esto los han visto ustedes, que lo que hace este insecto no es tanto una forma de un líquido, sino es un sonido el que produce, que es un sonido desagradable. Entonces, eso hace que se pueda liberar. Ahorita lo vamos a escuchar. Ahí solo se ve que se libera ya el depredador. Oigan. Las patas son las que hacen ese sonido. Y si ustedes los agarren uno de esos y pónganselo cerca del oído, ¿verdad? Van a escuchar cómo hace ese sonido estridente. ¿Sí? ¿Sí? Y ese sonido hace que los depredadores, pues, sean persuadidos y pueda pasar desapercibido. Aquí hay otro, ¿no? Una mariposa, vamos a ver cómo es. Miren, suelta una especie como de espuma que ha de tener algún aroma desagradable. Como les digo, no todos los insectos, ¿verdad? Solamente son algunos insectos. Aquí hay otro. Este es el Phylum Giganteum. Da la apariencia así como la anterior, ¿verdad? Como una especie como de escarabajo, más o menos, ¿verdad? De escarabajo, ¿verdad? De escorpión. Pero no es el escorpión dorado, ¿verdad? Miren, la mantis dice que es la inmovilidad. Vamos a ver. Pareciera que son insectos que ya están muertos, ¿verdad? Entonces dan la apariencia de que al estar muertos, algunos depredadores no se los quieren comer porque dicen, bueno, ya no está jugoso, ya no está crujiente como un pollito campero, ¿verdad? Pero
pasan desapercibidos, ¿verdad? Pero en fin, son diferentes. Si así pudiéramos seguir viendo acá hay otros, miren, 8 terribles y sorprendentes técnicas de defensa animal. Miren, este suena mucho a título sensacionalista para que uno diga, vamos a hacer clic y vamos a matar 9 minutos más para ver los mecanismos de defensa, ¿verdad? Pero así, miren, podemos seguir mencionando varios y es lo sorprendente que existe en el reino animal y principalmente en insectos, ¿verdad? Sus mecanismos de defensa que pueden llegar a ser algunos efectivos y otros que no dejan de ser curiosos, ¿verdad? Porque son muy creativos los insectos para poder hacer este tipo de defensas. Ahí está, este es el que les menciono, este que está aquí, miren. Este es el picudo del banano, ¿verdad? Este que aparece ahí. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, muchachos, y vamos a continuar ya el día de mañana. ¿Otra duda antes de que terminemos? Si va a venir fácil el examen, ¿no? Va a venir fácil, sí, esta calidad. Dije, hablando del examen, ¿cómo va a ser? ¿Usted va a mandar un documento o lo vamos a hacer igual como tipo plataforma como el semestre pasado? Fíjense que eso voy a preguntarle al doctor, si lo vamos a hacer en alguna plataforma o es así como de ¿cómo les dijera? De elección libre, ¿verdad? Continuando con el curso de entomología general. Porque, pensé, voy a quitar esto. Porque ya vieron de que yo creo que una vez les mandé el examen para que lo resolvieran ustedes. Y otra vez se los puse en una plataforma para que ustedes fueran contestando las preguntas. Déjenme consultar, porque eso lo vamos a consultar con el doctor. Yo creo, les digo, les voy adelantando, que me imagino que vamos a usar la plataforma para poder hacer el examen. Creo yo que por ahí va, pero todavía no nos han dicho bien, no sé si con los demás docentes ya les dijeron algo. No. Nada. No. Entonces voy a preguntar yo y se los voy a presentar ya. Les voy a decir ya mañana en la tarde si ya tengo la respuesta. Evolución y Solo vamos a ver este último video, miren, que tiene que ver con el camuflaje y el mimetismo. ¿Sabes cuál es la adaptación lograda por los insectos para no ser vistos? La elaborada técnica del camuflaje es una fantástica defensa natural. Los insectos usan una coloración protectora para confundirse con el fondo. El camuflaje puede hacer que el insecto sea casi invisible para los depredadores. La mantis religiosa se esconde muy bien. Su camuflaje es verde, para mezclarse con las hojas. Otro insecto conocido como bicho palo es marrón para protegerse de depredadores alados, como... Hay un mito ahí que dicen de que si alguien le pica un quiebrapalito se va a quedar flaco y todo lo demás. Eso es mentira, ¿verdad? Eso no es cierto. Si fuera cierto, ya me hubiera puesto unos 10 quiebrapalitos en la mano yo, ¿verdad? Como el ruiseñor, cuya dieta incluye insectos. El color del bicho palo es similar al de las ramas de su hábitat. En la actualidad, los insectos representan casi el 70% de las especies animales del planeta. Se adaptaron tan bien que sobrevivieron a los dinosaurios y pueden vivir dentro de otras criaturas, tanto grandes como pequeñas. Clave para la respuesta: camuflaje. Si quieres saber más sobre la evolución y adaptación, sintoniza este programa en Discovery en la Escuela por el canal Discovery. Busca el horario de transmisión del programa completo en nuestra ciudad. Bueno, eso ya es publicidad. Bueno, no aportó mucho de lo que ya sabíamos, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos ahí, muchachos. ¿Alguna última pregunta?